Sí, buenas noches aquí. Buenas noches, un Aquí gusto. estamos. Un placer. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te Muy escuchamos muy buenas. bajito. Trataré de poner el Ahí volumen. está. Te Ahí escuchamos está. Ahí perfecto. está. Ahí está, nos lavamos los oídos y te escuchamos bárbaro. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Gustavo. La verdad que desde hace 2 semanas que teníamos la intención de hablar con vos, pero bueno, pasaron algunas cosas y estamos acá ahora. Bueno, Eso es lo que importa. gracias. Bueno, nosotros tenemos primero que preguntarte un poco, digo, más o menos nosotros conocemos tu recorrido y tu historia, pero sí nos gustaría que nos compartieras con quienes nos escuchan, más o menos cuál ha sido ese camino que has seguido. Bueno, tenemos como referencia que vos naciste acá en Argentina, que estuviste, bueno, que naciste en Santa Fe, pero que la mayor parte de de tu recorrido y toda tu experiencia artística la desarrollaste en San Luis, donde precisamente hace unos días, el sábado 10 de agosto, les dieron un reconocimiento por esa trayectoria. ¿Nos podrías compartir un poco sobre esto? Sí, sí, cómo no. Sí, claro, yo provengo de una familia de Santa Fe, eh, que por cuestiones laborales tuvieron que emigrar, tuvieron que ir a San Luis. Eh, Ahí bueno, fuimos desarrollándonos, nuestra adolescencia, nuestra preadolescencia, y empecé a primero me formé como guitarrista clásico, y luego pasé al rock, que me daba unas herramientas más directas para expresar lo que yo quería decir. Y después de pasar por una banda bastante importante, que se llamaba la banda del Sargento Pepe, Ujú. me hice mi propia banda, que le puse por nombre Los NN. Creo que ya la intención se veía venir por ahí. Sí. Ujú. Eh, claro, y a pesar de que éramos chavalitos, bueno, chavalitos, se me pegan las palabras de acá, a pesar de que éramos chicos jovencitos con 15, 16 años, eh, teníamos una gran formación, digamos, cultural, no académica, porque era un amigo que era de un director de teatro, Gerardo Leonardo Penini, que ya nos dejó hace un tiempo. Y este hombre nos contó un poco la historia de lo que había sido nuestro país, una cosa muy importante que veo que los chicos de ahora parece que no les importa lo que ha pasado en su país, ¿no? Sí. Conocer el pasado, ¿no? Y entonces nosotros, gracias a él, supimos lo el bombardeo de Buenos Aires en el 55, el derrocamiento de Perón y todo eso. Entonces nuestras letras normalmente iban en ese sentido. Eh, a partir de ahí yo, bueno, estuve unos años haciendo ese tipo de música, y bueno, me entró el gusanito de irme a Buenos Aires a probar suerte, pero en esa época estaba la cumbia, ¿se acuerdan? Allá a Sí. principios de los 90. Nada, incursioné en la cumbia, firmé contrato con Sony Music, estuve ahí unos años trabajando, luego por una desgracia familiar lo dejé. Sí. eh, y ya en el 2000, a principios del 2000, un año y medio antes del Corralito, yo ya me vine para España. ¿Y qué pasó? Que allá en los 90, ya la organización Hijos Sí. hacía muchos scratches y todo eso, y yo de forma no participativa, o sea, yo no iba y me presentaba a la organización, sino que me sumaba a las manifestaciones. Entonces fueron mis primeros pasos directamente en manifestaciones por temas de memoria, y no dejar que estos canallas se salieran con la suya, ¿no? Que campara a sus anchas. Ujú. Y Sí. entonces esos fueron los primeros pasos que hice, hasta que directamente cuando llegué aquí a España, yo ya bastante sabedor y conocedor de la historia de la guerra civil y todo aquí, me propuse hacer memoria. Y es lo que he hecho desde que estoy aquí. Bueno, la verdad que siempre como que estuviste muy, muy en una línea, digamos, musical y también de contenido, de conciencia política, podríamos llamar, e histórica. Y también yo quería resaltar algo, Gladys. Gustavo tiene mucha influencia, bueno, desde sus inicios de Spinetta, con la música de Spinetta, la música de Charlie. Nosotros somos Total. fans de Spinetta todavía. Somos espineteanos. Somos spinettianos. Y
Bueno, a mí me parece muy interesante este recorrido de la parte esa cuando llegaste a Sevilla, a España, y cómo te involucraste con los movimientos memorialistas, con la música, porque después vamos a profundizar un poco en tu carrera actual con las últimas colaboraciones, pero me interesa mucho que compartas esa etapa. Sí, cómo no. Mira, cuando yo llego a Madrid, no llego a Sevilla, llego a Madrid primero que nada y retomo la música después de casi 9 años que la había dejado, por esa desgracia familiar que te digo. Sí. Y entonces cuando retomé la música fue a guitarra pelada, o sea, con la guitarra fue la primera vez que me enfrentaba a modo cantautor, ¿no? Y me empezó a nacer lo de componer y todo eso. Y una cosa que siempre me gustó hacer a lo largo de mi vida es informarme de lo que voy a escribir o de lo que voy a hacer, ¿no? Entonces empecé a comprar muchos libros sobre la República, sobre la historia de la República Española, la Guerra Civil y todo eso. Y de repente me di cuenta de que Madrid y en la montaña de Madrid eran los escenarios bélicos, ¿no? Ahí habían estado. Entonces me dediqué casi te diría 4 o 5 años a recorrer las montañas, ir por los búnkeres, entender los mapas que me había trazado. El primero lo hice, digamos, de una forma casi lúdica, ¿no? O sea, bueno, iba, miraba, fotografiaba y todo eso. Pero no tomaba el contacto con una asociación de memoria histórica. No fue hasta que llegué a Sevilla que conocía, digamos, al mentor mío aquí en tema de memoria, que fue Paco Méndez, que también ya nos dejó hace 5 años ya, antes de la pandemia. Y Paco fue el que un día hablando me dice: Gustavo, tenés que venir, tenemos un acto, y ahí me entero de un caso que, bueno, me cambió la vida, que es del caso de los mineros de Río Tinto. Sí. En el caso de los mineros de Río Tinto, no sé si no es muy larga, pero te lo explico rápidamente. Te escuchamos. El 18 de julio, el 18 de julio del 36 se realiza el alzamiento de los llamados nacionales, los golpistas, y entonces automáticamente en la cuenca minera del Río Tinto, todos los mineros hacen acopio de dinamita, de camiones, los blindan ellos mismos de forma manual, con lo que tenían, y se bajan para el lado de Sevilla. Esto, para que tengas una idea, estamos hablando de una distancia de unos 80 kilómetros. Ellos vienen bajando durante toda la noche, y en la mañana del 19 de julio, al día siguiente del golpe de Estado, ellos, la idea era volar el puente de Triana para dejar incomunicado, digamos, la parte occidental de Sevilla con la parte del alzamiento, que era la ciudad. Pero les hacen una emboscada. En esa emboscada eran más o menos unos 250 mineros. En esa emboscada les revientan un camión, ese camión explosiona y mueren 25 personas ahí. Se arma una estampida, la mayoría tratan de huir y lo logran, pero hay 71 que son capturados. Los capturan claro, ellos se han escondido en casas de gente y empiezan las razias y los sacan de ahí adentro. Se los llevan, los tienen en un buque de nombre Cabo Carboeiro, en un búnker. Imagínate, estamos hablando junio, agosto, temperaturas de 40 grados en el río Guadalquivir, esta gente hacinada ahí adentro, y nada, un mes después, un poco más de un mes después, el 29 de agosto, a los 71 que habían capturado, excepto a uno que pudo pasar como menor de edad, los fusilaron a todos, en diferentes sitios de Sevilla, en las murallas de la Macarena, en la entrada del cementerio de San Fernando. Esta gente los fusilan y los tiran a fosas comunes. Y esta asociación de memoria histórica que te digo yo, lo que hacía era justamente reivindicar este caso, buscar sus cuerpos. En el 2014 se lograron conseguir los primeros cuerpos, los lograron sacar de un cementerio de Camas. Camas es una localidad de acá de Sevilla. Y en el 2020 se inauguraron las obras para abrir la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde se logró recuperar también gran cantidad por lo menos 30 cuerpos de los mineros. Eso básicamente es el contacto que yo he tenido con la memoria histórica, y aparte ahora estoy participando mucho con un grupo que se llama
de la Plaza de Gavidia, Sí. con gente fantástica, memorialistas, comprometidos, republicanos y Bueno, ahí bueno, vamos. compañeros que da... Precisamente exacto. a eso vamos, a que nos hables un poco también sobre estas colaboraciones y cómo surge esa colaboración, bueno, con Susana Falcón, quien es también, dicho sea de paso, Corresponsal. nuestra corresponsal. Sí, sí. Ujú. Bueno, Tati Falcón, yo le digo Tati. Ujú. Bueno, la colaboración parte de mi parte, o sea, soy yo el que le Sí, pido colaborar con a ella, ¿no? Porque ella hace unas lecturas colectivas de su poemario. Bueno, ella escribe muchos poemas, muchos escritos, la verdad que es fantástica sí. escribiendo, es una persona que admiro muchísimo. Y un día, en una lectura colectiva en La Insumisa, ella me invita a mí para que yo vaya a cantar alguna canción, algo así, y de repente escucho un escrito de Solo, Solitas, Solas, que me pareció, yo tal cual le dije, me pareció un golpe sobre la mesa sobre el tema de cómo estaban masacrando al pueblo palestino. Sí. Entonces, automáticamente le dije, tenemos que hacer algo con esto. Y entonces, a partir de ahí nació una colaboración que yo la conozco de hace más o menos 2 años, pero la colaboración hasta empezó ahora unos 8 meses y la verdad que está dando su fruto. Ya he hecho 2 canciones con textos de ella. O sea, yo escribo una canción independientemente, pero me baso en su texto y ella lo que hace cuando los hacemos en directo es hace la lectura de su texto, ¿no? Eh, y nada, así es como nació eso. Tenemos 2 canciones, una que se llama Llegaste, que habla sobre una niña que sobrevivió a uno de los bombardeos de los genocidas estos sionistas, eh, y sobrevivió pocos días. Terminó falleciendo, pero fue como un toque de esperanza que nos dio, ¿no? Y ella se conmovió mucho, escribió algo sobre eso. Yo también hice una letra de una canción. Y ahora cuando estuvieron los campamentos en la Universidad Pablo Olavide, en la Universidad de Sevilla, fuimos, las presentamos ahí, estuvimos cantando por ahí, estuvimos también por San Fernando de Cádiz. Y nada, y tenemos muchos planes y muchos proyectos de seguir haciendo cosas juntos, entonces estoy encantado de colaborar con ellos. Bueno, Una pregunta. ¿Cómo recibe el Sí, público en España este tipo de temas en las canciones o letras de este nivel de compromiso? mira, te lo diría de 2 maneras, ¿no? Una, como les gusta hablar ahora a la gente en los últimos tiempos, cuando hablan del nicho de mercado, ¿no? Cuando vos vas a cantar a un sitio donde la persona es memorialista, es comprometida, está todo hecho. La gente lo recibe, se emociona muchísimo. Y después está la gente que tiene sensibilidad, pero no tiene compromiso ni activismo de ningún tipo. Esta gente es un poquito más reacia a que le estés cantando un repertorio de 10 o 12 canciones así, ¿no? Entonces, yo cuando hago ese tipo de actuaciones trato de hacer una mezcla, ¿no? Porque yo también hago canción que no todo tiene que ver con la memoria, y también tengo canciones otras, aunque en realidad hasta una canción de amor mía siempre tiene algo, siempre le meto un pellizquito ahí, ¿no? Eh, y entonces siempre trato de hacer ese llamadito de atención. Y te diría que la gente lo recibe bien, bien, que si estás en el llamado nicho de mercado, estás moviéndote en ambientes memorialistas, lo reciben fantásticamente bien y podés estar cantando 12 canciones que están encantados de la vida. Pero cuando te salís de ese terreno, eh, ya es como que la misma gente hay veces que te dice, no seas tan cruel. No, afloja un poco porque se nos están cayendo las lágrimas, ¿no? claro, Y claro. hay veces que la gente Es quiere pasar a otro entendible. momento, entonces, sí, Claro. sí, sí, Bueno, Ariel, ya para cerrar nuestra entrevista, que nos gustaría durar mucho más tiempo con vos, por supuesto, sí, hablando y que seguro próximamente te vamos a volver a llamar en algún momento, si vos nos los permitís, Y te sí, vamos a encantado, escuchar. y Y te encantado. vamos queremos a escuchar. escuchar. Quisiéramos que nos digas dónde podemos conseguir, bueno, tu música en algún sitio,
Bueno, principalmente eso, ¿en qué sitio podemos encontrar tu música para quienes nos escuchan y bueno, también para nosotros? Sí, sí. Mira, en el año 2007 yo hicimos con una banda que le pusimos de nombre, se llamaba La Hija de Dios, por un pueblo de Ávila, no porque fuéramos muy devotos ni creyentes, sino que hay un pueblo de Ávila que se llama La Hija de Dios. A los hermanos de Ávila les pareció genial ponerle ese nombre y así quedamos. Y ahí publicamos un disco que lo podés encontrar en Spotify, que se llama, el grupo es La Hija de Dios y como subtítulo o el álbum se llama Y Hablar de Ti. Ahí vas a encontrar 2 canciones íntegramente compuestas por mí y firmadas por mí, y una se llama Falcone, Sí, que habla sobre la noche de los lápices. perfecto. Que la vamos a Es una escuchar. Sí, esa canción ahí está cantada por La Hija de Dios, no está cantada por mí, está cantada por Javier Dávila, muy bien cantada por él. Y si no, también en YouTube, que es donde más suelo subir cosas, también hay una versión maqueta, digamos que la versión maqueta sería la que no es tan profesional, pero bueno, suena bien, que ahí sí la canto yo, con un guitarrista francés que se llama Yannick Tradec, que colabora conmigo. Y bueno, y básicamente yo las cosas, ahora hicimos un álbum en el 2021, Sí, y lo publicábamos en el 2022, que se llama el trío 14 de abril. El 14 de abril hace una referencia al día que se proclamó la segunda república aquí en España. sí. La segunda, sí. Y entonces se llama No me arrepiento, el disco. Ese no está publicado más que físicamente. Próximamente lo subiremos a las plataformas también. Bueno, Buenísimo. perfecto. Y vamos a difundir toda tu producción, tu trabajo, tu música. Y bueno, estamos en contacto, Ariel. Próximamente seguiremos en conversación. Ok, genial. Yo solamente agradecerles muchísimo estas molestias que se toman No, ninguna molestia. en Es darme un un placer para espacio. nosotros. Y yo encantado, ya he estado mirando algunos de los programas de ustedes. A ver si la próxima vez ya me sé el nombre de cada uno y podemos, porque los ubico, los veo. Me encanta esa mesa tan variada y bueno, espero que todos estén bien y nada, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazo, Gracias. muchas Abrazos. gracias. Hasta pronto. Bueno, y ahora vamos con un tema musical. Sí. Casualmente, de Ariel Obermeyer. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Se llama Falcone. Vamos.